Bienvenidos, querida familia, al episodio número 62 de Leamos Juntos la Biblia. Un episodio que se va a poner bastante interesante porque tenemos dos temas en los que vamos a darnos cuenta de cómo el Señor está hablándole a su pueblo, cómo está este proceso de desarrollo, cómo va el Señor dirigiendo a su pueblo, y es un episodio bastante intenso. ¿Sale, familia? Hoy tenemos el episodio número 62, que es justamente Éxodo capítulo 17. Tenemos la roca y la guerra. ¿Sí? Bienvenidos todos, familia, y como siempre decimos, hay tiempo para todo en esta vida, pero hoy es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Vamos a leer, familia. Estamos en capítulo 17 de Éxodo. Ojo que son 40 capítulos, estamos a punto de llegar a la mitad, pero con mucho gozo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo sed allí, y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yud-Hei Vab-Hei, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová, Yud-Hei Vab-Hei, dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yud-Hei Vau-Hei, diciendo: ¿está pues el Señor, está el Eterno entre nosotros, o ya nos abandonó, o ya no está? Aquí termina el primer tema. Es un capítulo muy cortito. Sin embargo, les digo que tiene cosas impresionantemente necesarias de prestarle atención. Así que regresemos desde el versículo 1 y prestemos atención a los detalles. Dice que están en el desierto de Sin. ¿Sí? Es un desierto, definitivamente. Dice que están partiendo por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor. Dice: y acamparon en Refidim. ¿Sí? Y en Refidim es otra sección del desierto. Dice que no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Sí? Esto del agua ya lo tenemos presente. Ya sabemos que ya lo vivieron previamente. O sea, ya sucedió antes que el pueblo no tuvo agua para beber. Y lo vimos justamente en los capítulos anteriores. De hecho, fue en el capítulo número 15, ahí en su Biblia, en el versículo 22 en delante. Ustedes y yo tenemos justamente cuando pasa el tema de que no pueden beber el agua en Mara porque está amarga. Y lo que hace Moisés es que lanza justamente un árbol y hace que el agua se vuelva pues posible para beber. ¿Sí? Y entonces vuelve a pasar el tema. Bueno, ya habían murmurado, ¿de acuerdo? Y vuelve a pasar de nuevo este tema del agua. No hay agua. Y dice justamente acá en el versículo número 2, y dice: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: pero ¿por qué conmigo? O sea, ¿por qué te tientan al Señor? Y dice que después el pueblo, que tuvo sed, murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó el Señor a Moisés diciendo: bueno, ¿qué hago, no? Y aquí hay una gran diferencia respecto a lo que veníamos viendo, porque ahora el pueblo está más molesto. Dice acá Moisés, menciona que de aquí a poco, dice, me apedrearán. O sea, y ya está subiendo muchísimo más la tensión entre el pueblo en cada episodio que estamos viendo. Por ejemplo, aquí el tema del agua vuelve a aparecer. O sea, sí existe otra vez el tema del agua, y vuelve a ser, pero no con la misma intensidad que el pueblo alterca, sino que ahora vuelve a ser el pueblo, pero más, aún muchísimo más intenso. Esto, por supuesto, es preocupante y nos deja mucho en qué pensar, porque definitivamente
te das cuenta qué es lo que había en el corazón del pueblo. O sea, en el pueblo incluso había hasta un tema de violencia, un tema de ira descontrolada, incluso hasta llegar al homicidio, ¿cierto? Entonces, si te pones a pensar, es un tema donde se nota qué es lo que traía el corazón en el pueblo. Ahora, cuando antes vimos el tema del agua, también nos dimos cuenta que había un tema, o sea, que había una relación importante con el tema de la comida. Es decir, si escaseaba el agua, si escaseaba la comida, el pueblo empezaba a murmurar y era algo común y regular. Sin embargo, ya nos contó alguna ocasión por qué es que esto es importante, por qué es necesario que el pueblo pase por estos momentos de escasez. ¿Sí? Si les quiero pedir por favor que utilicen su Biblia y vayan a justamente en Éxodo capítulo 15, justamente con el tema del agua amarga, ¿sí? Les quiero pedir que por favor vayan conmigo a Éxodo capítulo 15, donde dice puntualmente en el versículo número 24, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí él les dio estatutos y ordenanzas. Estoy leyendo Éxodo capítulo 16, 15, perdón, versículo 25. Y dice al final de este versículo: y allí los probó. O sea, la ocasión anterior, que no hubo agua, el Señor los probó, ¿sí? Después, más adelante, aparece el tema del maná en el capítulo 16 y en el versículo 4, esto ya lo revisamos la semana anterior, y en el versículo número 4 dice que el Señor hará llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que, dice el Señor, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este sábado que pasó, estuve dando una clase de Deuteronomio capítulo 8, donde se entiende perfectamente que el Señor hacía que el pueblo, fíjate lo que te voy a decir, que el Señor hacía intencionalmente que el pueblo viviera estos momentos de estrés. Quizá un estrés medido, un estrés cuidado, un estrés que estaba dentro de las posibilidades del pueblo de vivir. Pero tenía una intención, no nada más era estresarlos, la intención básica o la intención original, sino que realmente la intención del Señor era que saliera, que surgiera del corazón qué es lo que había. Aunque en español me aparece como si dice que Dios los probó, realmente el Señor ya sabía que había en el corazón. Lo que el Señor estaba haciendo a través de este estrés o a través de estresar, por ejemplo, con el agua, con el pan, con la comida, era justamente que el pueblo se diera cuenta si estaba o no listo para obedecer. El Señor ya sabía lo que había en su corazón. El Señor también perfectamente conocía que de donde venían, de Egipto y de todo lo que habían vivido y pasado en Egipto, tenían mucha influencia. O sea, definitivamente el Señor ya tenía presente y entendido exactamente eso. Sin embargo, el pueblo aquí era el que debía de darse cuenta. Y esta parte va a ser exactamente algo bastante, bastante interesante para efectos de lo que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio, como te dije, se va a revelar perfectamente esto que dice que el Señor tenía esta intención clara con el pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando ya te pones a pensar, ya lo notas, entonces deberíamos de empezarnos también a cuestionar si las cosas que el Señor nos hace vivir en la actualidad son solamente para molestarnos, son solamente para estresarnos, o más bien para que nos conozcamos y sepamos qué hay en nuestro interior. Porque exactamente esta era la razón por la que el pueblo hacía vivir y pasar a Israel todas estas complicaciones. ¿Te das cuenta de esto? ¿Sí? Y dice más adelante la solución. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Esa es una idea bastante interesante, bastante compleja, bastante intensa, además, déjame te adelanto. ¿Sí? Como te decía antes, el pueblo ya había murmurado, el Señor los probó y como te dije, ahora en el capítulo 16:4, lo acabo de mencionar, te lo pongo como en las notas, dice que el Señor les comprobará si son o no son obedientes.
Entonces, cuando el Señor te envía alguna complicación, que es siempre el Señor quien lo hace, antes de que te pongas o nos pongamos a murmurar, antes de que empecemos a conflictuarnos, antes de que empecemos a ponernos ansiosos, pensemos que quizá el Señor la está mandando, quizá también el Señor la está provocando con la intención de que yo me dé cuenta qué es lo que voy cargando en el corazón, qué sustancia es la que está en mi corazón. Y esto definitivamente es una revelación que quizá, solo quizá, son esas situaciones las que la hacen salir. Como te dije yo en Deuteronomio 8, en versículo 2, nos menciona que todo esto fue para comprobar qué había en el corazón de ellos. Eso mismo pasa contigo y conmigo. Por lo tanto, la prueba de la sed se repite. ¿Sabes por qué? Porque como habíamos dicho en el capítulo 15, el pueblo murmuró cuando escaseó el agua. Y ahora, en Deuteronomio capítulo 17, vuelve a escasear el agua y el pueblo vuelve a murmurar. Es decir, la lección cuando no es aprendida, la lección cuando no es atesorada, la lección cuando no es aprovechada, ¿sabes qué? Se va a repetir. Y cuando digo aprovechar una lección, sí me refiero incluso a esta parte de aprovecharla para madurar. Si tú y yo no aprovechamos las lecciones para madurar, ¿sabes una cosa? Se van a repetir. Difícil, pero cierto. Porque el Señor anhela que tú y yo crezcamos en madurez. Que cada vez nos parezcamos más a Jesús. ¿Sí? Y aquí viene la parte interesante donde aparece esta imagen, donde aparece esta sombra del Mesías. Fíjate nada más esto. En Deuteronomio, que aparece justamente 4 libros más adelante, 3 libros más adelante del que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que si lo lees, notarás cómo Jesús cita diversas ocasiones este libro para la hora de responder. Es decir, Jesús utiliza el Deuteronomio para responder. Por ejemplo, cuando a Jesús lo tienta el enemigo, después de 40 días que no hubo comido ni bebido, que estaba en el desierto, el enemigo le dice que convierta las piedras en pan. Y Jesús comenta algo que aparece directamente en Deuteronomio 8. Dice, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y eso aparece en Deuteronomio 8, literalmente. ¿Sí? Como te mencionaba justamente acá, lo menciona Jesús. Pero eso es en relación a la comida, al pan, al alimento. Y eso es lo que pasaba con el Señor. Déjenme quitar un poquito la nota para que no nos perdamos. Eso es lo que pasaba cuando el Señor decía, quiero que pasen por hambre. No es solamente para hacerlos sufrir. No quiero que sufran. Quiero que aprendan. Quiero que aprendan cuál es el verdadero pan. Oye, Señor, pero no hay comida. Sí, no te preocupes, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces, esta nueva información se debía escribir justamente en la mente y en el corazón de los israelitas. Algo complicado, ¿sí? Dentro de la historia de Jesús aparece una palabra que Jesús dice en Juan capítulo 4 y dice, cualquiera que bebiera de esta agua, haciendo referencia a ese pozo que estaba enfrente de él y la samaritana, dice, cualquiera que beba del agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínate nada más esto. Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, hay un agua que Jesús puede dar de la cual ya no se tiene sed. ¿Sí? Y dice, y además de él, dice, hará que salte, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos una roca de la que está saltando agua milagrosamente en Éxodo capítulo 18. Tenemos una roca de la que está saliendo agua porque Moisés la golpea. Regresemos justamente a revisar eso mismo. Dice en el versículo número 5. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río. Y ve,
He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Algunos podríamos decir, bueno, la referencia no está tan clara. La verdad es que Jesús puede estar hablando de otra agua, está hablando justamente que Él ofrece un agua distinta, no tiene nada que ver con la peña. Pero hay una cosa interesantísima y es que la relación entre lo que dice Jesús, lo que dice Yeshua respecto a lo que dice justamente estos capítulos de Éxodo, de Deuteronomio, es una relación muy cerrada. O sea, sí se parece mucho lo que está escrito en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que Jesús menciona y dice. Y déjame te digo un atajo para que puedas entender por qué y cuál es la razón por la cual hoy lo estoy mencionando. Y es que Jesús literalmente se conoce como la palabra hecha carne. Todo esto que tú y yo estamos leyendo es literalmente las palabras de Dios. Por ejemplo, si lees el versículo 5, en la parte de acá arriba dice, y Yud-Hei Bau-Hei dijo a Moisés. O sea, lo que aparece en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son literalmente palabras del Señor. Sí, conversando con Moisés, sí, hablándole al pueblo, pero son palabras del Señor. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en los siguientes libros, como después de Deuteronomio, que es el quinto libro, llega Jueces? Bueno, con Jueces se cuenta una historia. ¿Sí? La historia, perdón, Josué, antes de Jueces está Josué, con Josué se cuenta justamente la historia de la conquista con Josué. Con los jueces se cuenta la historia del pueblo de Israel mientras que están con jueces. ¿Sí? Ruth es una historia que está dentro de la historia de los jueces. Y así podríamos seguir hablando, pero otras son poesías, otras son profecías, pero donde está exactamente la mayor concentración de las palabras del Señor está justamente en Éxodo, bueno, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto se conoce en el hebreo antiguo como el Sefer Torah. Estos 5 libros se conocen como el Sefer Torah o rollo de la instrucción que escribió Moisés por escuchar la voz del Señor. Cuando hablamos del Sefer Torah y hablamos de Yeshua, estamos hablando que es como un rollo de la Torah, pero hecho carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Cuando Jesús contesta lo que dice Deuteronomio, no es por otra razón, sino por el simple hecho y grandioso hecho de que Él mismo es la instrucción. Él mismo es, perdón, la Torah hecha carne. Él se convirtió en esas palabras que Moisés escribió, se convirtió en carne. ¿Sí? Y esto no es para otra cosa más que para glorificar de verdad al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Moisés decía de Jesús, profeta como yo les levantará el Señor. A él óiganlo. Y después de algunos cientos de años, aparece una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado. A él óiganlo. ¿Sí? Y Jesús cuando le preguntan si él es el Mesías, y les contesta Jesús, si ustedes conocieran a Moisés, si leyeran realmente a Moisés, sabrían quién soy yo. Así que vayan y pregúntenle a Moisés. La relación entre Jesús y Moisés es mucho más cerrada de lo que tú y yo hemos aprendido o alguna vez nos enseñaron. Lo que escribe Moisés es el anticipo de lo que Jesús va a decir. Por lo tanto, justamente Moisés se vuelve un verdadero profeta. O sea, sus palabras, que al final son inspiración del Señor, se vuelven real. Mientras que Jesús, justamente la confirmación de Moisés y es lo que justamente hace que Moisés sea de respaldo. Moisés y Jesús son mutuamente necesarios tenerlos en la misma ecuación. Por eso tenemos a un Jesús que está diciendo, de mí saldrán, el que bebe de mi agua, dice, no tendrá sed jamás. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Oye, pero no termino de entender la referencia. ¿Cómo es que esa roca, que ahora te voy a poner algunas imágenes, cómo es que esa roca se asocia con Jesús? ¿Sí? Y aquí viene la parte importante de esta lectura viva. ¿Sí? Regresemos acá. Dice Juan 4, Jesús mencionando, mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, no del pozo del agua, no de esta agua que es física, material, dice, sino que el agua que yo le daré, dice, le daré, será en él, en esa persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, fíjate nada más lo que sucede
Esta parte, aquí está la imagen que te decía, aquí está un ejemplo de cómo se veía la roca, donde salía y brotaba agua porque Moisés la había golpeado. La pregunta es, ¿quién era la roca que con el simple hecho de golpearla salía agua de él? Acuérdate que el agua, como el dicho bien dice, y lo podemos comprobar tú y yo todos los días, el agua es vida. El agua produce vida. ¿Sí? El agua permite un montón de reacciones químicas. Tú y yo necesitamos beber agua. Las plantas, como este palo de Brasil que tenemos acá, cortesía de nuestra hermana Alba Linares, o sea, todo eso, o sea, necesita agua. ¿Sí? No es artificial, ¿eh? Es un palo de Brasil genuino. Y lo saco y lo meto y lo saco, así como la monstera que antes teníamos, la sacaba y la metía para que le dé la lluvia, para que le caiga el agua, el rocío de la mañana y haga la combustión, perdón, la fotosíntesis, la combustión es otra, la fotosíntesis, pues. Se requiere el agua. ¿Quién era el agua? ¿Quién era esta roca, perdón, de la que salía esta agua que producía vida, que solo con golpearla se produjo este milagro? Bueno, quédate conmigo porque lo vamos a entender. Mira lo que dice 1 Corintios 10. El apóstol Pablo lo entendió. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, somos una misma nación, decía Pablo, incluso a los corintios. ¿Sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dice, y la roca era Cristo. Repite conmigo, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo les dice, todos somos hijos de una misma nación. Incluso los corintios, los de Éfeso, los de Galacia, todos somos hijos de una misma nación. Todos nosotros, nuestros padres, vivieron todo el tema del desierto, la salida de Egipto, incluso la vivieron de la roca. La roca era Cristo. ¿Sí? Esta roca es una representación de lo que Jesús habría de hacer. Es Yeshua. Es el mismo Yeshua representado en esa roca de la que salía agua para que el pueblo bebiera. O sea, ese me estás diciendo que en momentos como este de crisis, el pueblo que le salió esta murmuración, a pesar de que tenía la evidencia que las aguas se podían endulzar, a pesar de que el maná les caía del cielo, a pesar de que tenían la evidencia de que el Señor los había salvado una y otra y otra y otra vez, aún así cuando escaseaba algo murmuraban, sí, porque eso es lo que había en el corazón. Hoy tú y yo estamos inscribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos escribiendo, estamos poniendo nuevos datos en nuestra mente. ¿Cuáles son los nuevos datos? Que en las épocas de crisis o de escasez, ya sea de alimento o de agua, que por supuesto en nuestro lenguaje actual sería incluso hasta de economía, no nos pongamos ansiosos. Al contrario, esperemos por el milagro del Señor. Esperemos por la presencia del Señor. El Señor se hizo presente. Y si conocemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice su palabra, debería de hacerse presente cuando tú y yo estemos en momentos complicados. Él podrá hacerse presente. Si Él quiere, lo hace presente. Si no quiere, también estaremos siguiendo fieles. O sea, no es un tema de espero que cumpla con mis deseos, con mi voluntad, porque es el Dios de, o sea, no es mi Dios. O sea, sí es mi Dios respecto a que es, yo le pertenezco, pero Él no me pertenece. Tendemos de pronto a escribirle a Dios como estas cartas, como si fuera Santa Claus. Y perdón la referencia, pero seguro me vas a entender como si fuera una carta, una lista, un deseo, un wish list, una lista de deseos. Señor, y te pido, y te ruego, y mi deseo es, y cumple con los deseos de mi corazón. Cuando te das cuenta que lo que aquí el Señor está empujando es a una necesidad básica para la vida. Una necesidad básica como el alimento, como el agua, y aún ahí el Señor responde. Y aún después de la murmuración, el Señor responde. Pero tú y yo que tenemos estos ejemplos,
Tú y yo que tenemos la evidencia, tú y yo que ya tenemos esta nueva información escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos escuchando esta sesión, ¿se espera que igual murmures? ¿Se espera que igual hagas este berrinche casi de apedrear a Moisés para que consideres que el Señor vaya a aparecer? ¿Se espera? ¿O se espera que tú sepas esta información y crezcas en madurez, crezcas en responsabilidad? Sepas aguardar con paciencia, escuchando la voz del Señor, que pongas atención sobre qué quiere el Señor hablarme con que no hay agua, qué quiere el Señor decirme con que no hay alimento, qué quiere el Señor decirme con que no hay ventas, qué quiere el Señor decirme. ¿Habla de mi prudencia? O sea, el Señor quiere hablarme a mí respecto a la prudencia que yo he tenido. O sea, quiere mostrarme algo que yo he dejado de hacer, algo que no estoy haciendo, algo que estoy haciendo, que está yo mismo saboteándome. ¿Qué quiere el Señor hablarme? En lugar de estar murmurando. Recuérdate que estos momentos son para que nosotros nos enteremos qué hay en nuestro interior, qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? E incluso, perdón, en esos momentos aparece la roca, de la que fue golpeado y de la que justamente brota esta agua. ¿Sí? Lo peor de todo es que el pueblo no entendió. En lugar de esperar el milagro, así como las aguas que se endulzaron en Mara, en lugar de esperar el milagro, se quejaba y quería apedrear a Moisés. Y se estaba enojado y estaba molestando a Moisés. ¿Sí? Y ahora viene, dentro después de todo esto, un enemigo declarado de Israel después de la salida de Egipto. ¿Sí? En la Biblia, Amalek es el símbolo de la carne y del enemigo espiritual que se opone al plan de Dios. Sigamos leyendo, querida familia, juntos. Lo último es que aparece, antes de irnos con Amalek, es que aparece el Señor diciendo, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés golpea la roca. La roca es Jesús. Vamos a entender más adelante por qué golpear la roca. Y dice más adelante, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Esto se va a convertir en un momento clave e icónico dentro de la historia de Israel. Masá y Meribá. ¿Qué significa Masá? Significa prueba o tentación. ¿Sí? De prueban al Señor. A ver, ¿estará el Señor? Si tenemos agua, sí está el Señor. Si no tenemos agua, no está el Señor. Eso es poner a prueba, Masá. Y Meribá es disputa, riña hacia Moisés. ¿Sí? Entonces, Meribá porque se enojan con Moisés y Masá porque tientan al Señor. Y entonces, dice el versículo 8, vino Amalek. Déjenme adelantarles, antes de pasarme a Amalek, que esta Masá y Meribá va a ser mencionado de vuelta en Deuteronomio. Y Moisés se los va a recordar y le dijeron, ustedes tentaron al Señor. Y aún así el Señor respondió, paciente es el Señor. Dejen de abusar de la paciencia del Señor. Tomen su responsabilidad. Y dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Sí? Esto es algo bien interesante porque aparentemente no hay alguna razón para que Amalek empiece a pelear contra Israel. Y esto incluso es algo muy significativo porque Amalek aparece y empieza a pelear contra Israel justamente ahí mismo en Refidim. ¿Sí? Y esto es algo que nos importa y nos debe de como prender las alarmas porque si te das cuenta, la única razón por la que Amalek está peleando contra Israel es para destruirlo. ¿Por cuál razón? Porque yo soy Amalek. Porque me molesta Israel. O sea, no existe una razón explícita para la disputa entre Amalek e Israel. No existe, pero sí está peleando. Y esto nos preocupa y nos importa porque Amalek va a ser este enemigo espiritual de Israel. ¿Sí? Los amalecitas vendrán a ser una nación que siempre intentarán y estarán buscando acabar con Israel. Entonces aparece Moisés y le dice a Josué, ojo que aquí ya está Josué, dice, levántate, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado
y la vara, otra vez, todavía la vara sigue teniendo como importancia en todo esto, dice, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, cuando alzaba las manos Moisés, dice, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Pero por lo que, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre la piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Sí? Aquí te das cuenta de algo interesantísimo, y aquí es donde se confirma que no es cualquier batalla o cualquier guerra el tema de Amalek. O sea, los amalecitas están saliendo a combatir contra Israel, y Moisés, en lugar de que también agarre una espada o busque con qué defenderse, lo que hace es levantar las manos desde la cumbre del monte con la vara del Señor. ¿Y qué significará eso? Bueno, levantar las manos tiene que ver mucho con la intercesión. Moisés seguramente estaba intercediendo por el pueblo frente al Señor, intercediendo a favor. Moisés probablemente también estaba representando este liderazgo de fuerza, este liderazgo consistente de parte del Señor delante del pueblo. O sea, Moisés provocaba incluso esta motivación del líder por causa de su firmeza. Y cuando veía el pueblo que Moisés se cansaba y Moisés ya no, a lo mejor también se desmotivaba. Pero la cosa acá es lo que representa justamente estas manos alzadas. Y te das cuenta entonces que cuando Moisés intercedía, el pueblo también se motivaba, por supuesto, pero no solo eso, también el pueblo prevalecía. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de algo importantísimo esto. Y es que esta batalla se va a dar cuenta el pueblo que no se va a ganar porque seamos buenos estrategas militares. Estas batallas no se ganan, estas guerras no se ganan, esta destrucción aparentemente espontánea contra el pueblo de Israel no se gana porque seamos más fuertes, sino que se gana porque estemos más cerca del Señor. ¿Sí? Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Fíjate lo que le dice el Señor a Moisés, escribe en memoria y di a Josué, dice que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud-Hei Vau-Hei Nisi, Jehová Nisi. Esa palabra Nisi significa literalmente bandera, o mejor aún, estandarte. El Señor es un estandarte. Aquí acaban de comprobar que el pueblo de Israel tiene un Dios que también sabe de guerra y también sabe conquistar. Ese tema de poner banderas, de poner estandartes, significa literalmente que ha sido el que ha triunfado, el victorioso, el pueblo que fue victorioso. Y dicen, el Señor es victorioso y se coloca su bandera. El Señor es nuestra bandera, el Señor es nuestra victoria. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. Fíjate nada más, la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. Algo traía Amalek, ¿ah? Algo. ¿Por qué? Porque Amalek no iba nada más contra Israel. Amalek sabía que si iba contra Israel, iba contra el trono del Señor. Dice, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek representa este daño, esta injusticia, esta disfuncionalidad en el mundo, que intenta ir en contra de la funcionalidad, corrección, perfeccionamiento y progreso de lo que Israel propone, a través, por supuesto, de esta gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Vayamos a nuestras notas para saber con qué concluimos, familia. Como te dije, en la Biblia Amalek es símbolo de la carne y del enemigo espiritual que se opone al plan de Dios, justamente lo que te estaba mencionando. ¿Sí? La guerra no se gana con fuerza humana, sino con intercesión y dependencia. Mientras Moisés levanta las manos, o sea, en señal de intercesión, fe, autoridad espiritual, Israel prevalecía. Cuando se cansan las manos, fíjate nada más, Amalek prevalece.
Aarón y Ur representan el apoyo comunitario. O sea, Aarón que le levanta un brazo y Ur que le levanta el otro brazo para que siguiera en su intercesión Moisés, representan el apoyo comunitario en la responsabilidad y fidelidad. Ellos apoyaron a Moisés. Y Moisés logró prevalecer levantando las manos, incluso hasta sentado, pero justamente porque el pueblo lo estuvo acompañando. ¿Quiénes representaban al pueblo? Justamente Ur y Aarón. Al alzar las manos, Moisés estaba actuando como mediador entre el cielo y la batalla en la tierra. No era un gesto militar, era un gesto espiritual. La victoria dependía de la conexión con Dios, no de la espada. Apúntalo eso en tus apuntes. La victoria depende de la conexión con Dios, no de la espada. Interesante, muy interesante esto. No depende de la espada, depende justamente del estar conectado con el Señor. Y esto nos debe hacer de verdad una llamada de atención importantísima, de verdad. ¿Por qué? Porque como acabas de leer, es una guerra espiritual de todas las generaciones. Dice el versículo 16, Yud-Hei Vau-Hei tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, Ezequiel, me estás diciendo que existe todavía esta simiente, esta semilla de Amalek que esté en la tierra todavía, pues en funciones, intentando distraernos, intentando sacarnos de este propósito? La respuesta es sí. Aún sigue y continúa la evidencia de que existe esta presencia de Amalek en esta generación. Lo podemos ver, es literalmente toda esta distracción hacia lo que es divino, hacia lo que es del Señor, hacia la funcionalidad, hacia el progreso, hacia la responsabilidad. Y va desde rasgos de carácter negativo, desatención, irresponsabilidad, distracción, comodidad, placer continuo, comparaciones y demás que terminan en patologías. Sí. O sea, existe eso. Pero ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es mi batalla? ¿Cómo peleamos esto? ¿Cómo combatimos todo esto? Directa y sencillamente, ¿sabes cómo? Como Moisés, intercediendo. Como Moisés, orando. Como Moisés, alzando tus manos. Como Moisés, manteniéndote firme, comunicándote con el Señor, como lo vimos acá. Como decía la diapositiva anterior, decía, la victoria depende de la conexión con Dios, no de la espada. No de lo que tú puedas estar luchando, de lo que tú puedas creer que estás avanzando. Eso no depende. De eso no depende la victoria. Depende de tu conexión con el Señor. No nos engañemos, querida familia. No dejemos de considerar que Él es la roca. No dejemos de considerar que Él tiene el control. No dejemos de considerar que Él también permitió que Amalek llegara. No dejemos de considerar que tiene un propósito. No nos distraigamos, ni creamos, ni nos engañemos que de pronto entre más me esfuerce, más voy a lograr. Con el Señor no funciona la meritocracia. Con el Señor no funciona que el que más se esfuerza, más logra. Hay demasiadas parábolas. Evidencia de que el Señor tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Tu trabajo y mi trabajo que ya entendimos y que estamos entendiendo, ¿cuál es? Directa y literalmente, seguir intercediendo en conexión con el Señor. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio del día de hoy. Bendiciones.